Y vamos a seguir metiéndonos en algún aspecto de la vida de nuestro Señor. Decíamos en la anterior meditación que hacia Jesucristo tiene que dirigirse nuestra oración y toda nuestra vida, en definitiva, para imitarle, para vivir las virtudes que nuestro Señor vivió y nos transmitió con su ejemplo. Lógicamente no hay tiempo, no hay meditaciones suficientes para tantos aspectos como podríamos considerar. Eso es una tarea que puede hacer cada uno por su cuenta, poco a poco. Pero evidentemente hay algunos que no podemos dejar de recordar. Y una de ellas es esa virtud que si faltara, pues no habría ninguna otra. La caridad es la primera virtud, la más importante, la raíz de todas las virtudes. Pero sin humildad no hay caridad que valga, imposible. Porque la humildad requiere olvidarse de uno mismo para poder pensar en los demás y vivir la caridad. Y sabemos que el peligro más grave que nos acecha a todos, entre todos los pecados capitales, que no son pocos, el peligro más grave es la soberbia. Por tanto, la virtud, en ese sentido más necesaria, es la contraria, la humildad. La humildad. Entonces decían, vamos a fijarnos en la vida de nuestro Señor. Y no hacen falta muchas consideraciones para que resalte con gran fuerza cómo nuestro Señor vivió esta virtud. Desde que nace hasta que muere. Humildad en Belén, todo un rey poderoso viviendo en ese lugar adecuado para animales y no para personas. Hace falta una enorme humildad. Aunque siendo niño, diríamos, vamos a decir, no era consciente, humanamente hablando, pero Dios lo permitió en su Hijo, para que ya desde el primer instante nos diéramos cuenta que teníamos que estar dispuestos a entregarnos, a desaparecer en el sentido de no buscar nuestra propia gloria. Cada uno debemos pensar con qué facilidad, casi sin darnos cuenta, con qué facilidad buscamos la estima. Vamos a ver, es bueno, lógicamente, cómo no, desear que nos estimen, claro que sí, cómo no. Pero lo digo en otro sentido, que entendemos bien, ¿no? Que tendemos a que caigamos muy bien, a que de alguna manera nos alaben, nos admiren, nos envidien. Estamos buscando nuestra propia gloria. Y hemos de buscar la gloria de Dios. Son cosas incompatibles. O buscamos la gloria de Dios, o si no, buscaremos nuestra propia gloria. Porque el corazón tiene que estar puesto en algo, ¿no? El corazón tiene esa capacidad grande de estar lleno, no puede estar vacío. O lo llenamos de las cosas de Dios, o lo llenamos de las cosas nuestras. La humildad de nuestro Señor en Belén. La humildad de nuestro Señor en Nazaret, trabajando como uno más, 30 años. Sin usar en beneficio propio su poder. La cantidad de milagros que hizo el Señor, ninguno en beneficio propio. No solo ya en los años de Nazaret, sino después en su vida pública. Tampoco. En algún pasaje del Evangelio recordáis que se nos dice que los apóstoles a veces cogían espigas de los sembrados porque no tenían para comer. Y el Señor luego da de comer a 5.000 personas. Humildad en Nazaret. Pasando culto. Hasta tal punto pasa culto en cuanto a su condición de Hijo de Dios, que cuando comienza la vida pública y vuelve por primera vez a Nazaret, y dice aquellas cosas en ese discurso y se extraña, pero ¿este de dónde viene? Que es el hijo de José, es el hijo de María. Y quedan tan extrañados que al final
incluso quieren despeñarle por un barranco y tiene que salir. Humildad del Señor en la cruz, no digamos. Soportar las injurias, las mentiras, las calumnias, los griteríos de la gente enfurecida, la gente loca. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es una caridad infinita, desde luego, pero también es una humildad infinita. Nosotros, en cuanto que nos molestan un poco, en cuanto que nos dicen alguna cosa que no nos parece bien, pues lo más probable es que saltemos. Saltamos un poquito, como falta templanza interior, ¿no? Nos falta humildad para reconocer, Señor. Alguna vez lo decía San José María, ¿no? Cuando personas que no conocían bien el espíritu de Lourdes y no conocían bien la vida de San José María, pues criticaban, incluso decían cosas negativas fuertes. Él decía, pues si supieran cómo soy, dirían cosas peores. Lo decía desde su humildad, sintiéndose pecador. El Caballero de Gracia, ya que estamos algunos, ¿verdad?, allí en el lavatorio, tuvo unas calumnias fortísimas. El tiempo que estuvo en Madrid al cargo de la nunciatura, cuando el nuncio acompañó a Felipe II a Portugal y él tuvo que hacer un poco las veces de nuncio. Y algunos, por envidia, le acusaron de haberse apropiado de una notable cantidad de dinero, de no sé cuántos miles de ducados, lo que hoy serían un montón considerable de euros. Era falso, absolutamente falso. Se llegó a hacer incluso un juicio y se demostró la falsedad de esas acusaciones. Hoy a una persona le acusan de eso y le han quitado el honor, le han quitado la fama y le han destruido. Porque a veces los juicios en la opinión pública es lo que más importa. Luego vendrán los jueces, pero ya el mal ya está hecho. Bueno, pues el buen Jacobo Gratí, llamado Caballero de Gracia, demostrada ya su inocencia, perdonó a los culpables, perdonó a los calumniadores. Eso es un acto heroico de caridad y un acto heroico de humildad. Volviendo a nuestro Señor, alguna vez se dice, en Belén no se ve la divinidad de Cristo, pero al menos se ve su humanidad. Por lo menos vemos la humanidad. En la cruz, pues también, no vemos la divinidad. Vemos una humanidad machacada. Pero ahí está la humanidad de Cristo, que nos puede suscitar compasión. En el sagrario no vemos ni la divinidad ni la humanidad. En ese sentido podríamos decir todavía más humildad de nuestro Señor al estar ahí escondido en una caja que, aunque fuera de oro macizo, no sería nada para contener al Hijo de Dios. La humildad de nuestro Señor en tantos momentos que le quieren hacer rey, como recordáis. Cuando hacía milagros, las multitudes enfervorizadas querían hacerle rey. Y el Señor se va, el Señor desaparece. No quiere recibir las alabanzas de su pueblo. Sin embargo, luego cuando llegue el Domingo de Ramos y entre en Jerusalén montado en ese pollino, como ya se acerca la pasión, el Señor entonces ahí sí admite aquellas alabanzas. Bienaventurado el Hijo de David, hosanna al Hijo de David, hosanna al Rey. Ahí admite por un momento esas alabanzas, aunque bien sabe que esas alabanzas se van a convertir en injurias
en lanzas que se le clavan, en latigazos, se van a convertir en unos días más tarde. La humildad de nuestro Señor. Podríamos seguir, ¿verdad?, recordando aspectos concretos, ¿verdad? ¿Y la humildad de nuestra Madre? ¿Qué le dice? Movida por el Espíritu Santo, porque esa oración del Magnificat está dicha, inspirada directamente por el Espíritu Santo, en la visita a su prima Santa Isabel. Cuando ella, su prima, también le dice esas alabanzas. Y la Virgen responde, el Todopoderoso, el que lleva ya en sus entrañas, recién concebido por obra del Espíritu Santo, el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí, dice con toda sencillez, pero con toda la realidad. Ha hecho cosas grandes en mí porque ha visto la humildad de su esclava. El requisito necesario para que Dios haga cosas grandes en la Virgen ha sido la humildad de su esclava. Ella no tiene conciencia de que es la Inmaculada, que ha sido concebida sin pecado original, por singular privilegio de su Hijo de Dios, en atención a los méritos que nos ganaría muriendo en la cruz. No tiene esa conciencia de ser esa persona singular, única, irrepetible, pero se siente humilde en cualquier caso. Para que el Señor haga a nosotros cosas buenas, cosas grandes, pues tiene que haber también en nosotros la humildad de su esclava, de su siervo. He aquí la esclava del Señor, se lo podemos decir. Y cuando alguna vez reaccionamos así como con un poco de orgullo, con un poco de soberbia, con destemplanza, cuando nos enfadamos con demasiada facilidad, cuando nos sentimos heridos con demasiada facilidad, pues Señor, decirle eso, Señor, he aquí tu esclava. La humildad. Decía San Agustín, si me preguntarais cuál es la virtud más importante, os diría la humildad. Si me lo volvierais a preguntar, volvería a decir lo mismo. Si quieres llegar a la verdad, decía, si quieres llegar a la verdad, no busques otro camino que el que trazó el mismo Dios, que conoce nuestra enfermedad. Ahora bien, el primero de los remedios, de los caminos, el primero es la humildad. El segundo es la humildad. El tercero es la humildad. Y cuantas veces me lo preguntes, te respondería lo mismo. Y añade, no quiero decir que no haya otros mandamientos, sino que la humildad debe preceder, acompañar y seguir a todo lo bueno que hacemos. Porque si no, perdemos el mérito. Porque si no, el orgullo, dice, nos lo arrebata todo. Nos lo arrebata todo. Podemos decirle al Señor con ese punto del libro del surco, ¿no? Señor, que es lo que decía San Agustín también, no te, Señor, que me conozca y que te conozca. Así jamás perderé de vista mi nada. Que me conozca y te conozca. Casi sin enmendarle la plana a San Agustín, pues casi podríamos decirlo también al revés. Señor, que te conozca para que me conozca. Porque si te conozco a ti, sabré mejor quién soy yo. Una criatura, sí, imagen y semejanza tuya, pero a la vez pecador, que no soy nada.
que en cuanto que me descuido puedo meter la pata, te puedo ofender, que lo bueno que tengo es tuyo. Nos dice San Pablo, todo lo que hemos recibido viene de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el incremento, Dios. Por tanto, como le dice a los de Corinto, por tanto, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿De qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Lo bueno que tengamos nosotros lo ha puesto Dios en nosotros. Lo únicamente nuestro es el pecado. Lo únicamente nuestro. Todo lo bueno, sin la gracia de Dios, sin Él, sin mí no podéis hacer nada. Pero contigo, Señor, possumus, podéis beber el cáliz que yo he de beber. Y Juan y Santiago, quizá no muy conscientes de lo que decían, pero dijeron, podemos. Efectivamente, pudieron, pero no por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios, que les llevó pues, hasta el martirio, ¿verdad? En el caso de Santiago y Juan, que le quisieron también matar, y salió, por lo visto, milagrosamente, y murió ya de anciano. Decirle al Señor, aquella de la parábola, Señor, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. No hemos hecho otra cosa, lo que teníamos que hacer, Señor, por tu gracia, por tu ayuda. En la vida espiritual esto es absolutamente fundamental, claro. Aunque fuéramos los más sabios de la tierra, aunque tuviéramos no se sabe cuántos doctorados y cuánta experiencia, todo lo que queráis, sin mí, nada. Ninguna eficacia espiritual es posible sin la gracia de Dios. Nos llenaríamos de una soberbia tonta, que hace tan desagradable a la persona, ¿no? Cuando parece o es real, que está pues eso, presumiendo de sus cualidades. Resulta desagradable. Mientras que la persona sencilla, la persona humilde, a lo mejor sabe una barbaridad de cosas, pero no hace alarde de su conocimiento. No es que lo oculte, ya lo transmitirá adecuadamente, ¿no? En su momento, en charlas, en conferencias, en libros o en consejos personales a la gente. Hay que pedirle al Señor para nosotros, y no digamos nada para los que tengan alguna responsabilidad en la vida de la Iglesia y también en el ámbito civil. Esa virtud de la humildad que nos hace gratos a los ojos de Dios. Esa frase fuerte que conocemos, ¿no?, de la carta de San Pedro, una frase fuerte, ¿eh? Estamos hablando de la misericordia infinita de Dios, de cómo Dios nos perdona, de cómo Dios no se cansa de esperarnos. Es una actitud como incondicional, de acogida, de comprensión. Y sin embargo, dice San Pedro, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Dios resiste a los soberbios, porque el soberbio, el primer pecado de la humanidad, desobediencia de Adán y Eva, sí, pero por soberbia, por querer ser como Dios, sin Dios.
hemos recordado también, ¿no? Que de alguna manera en todos los pecados está presente la soberbia, no solo la debilidad. Porque si fuéramos más humildes, seríamos más conscientes de nuestra debilidad y seríamos más prudentes. Y por tanto evitaríamos situaciones que no tienen por qué darse, que no son irremediables. La fidelidad, por ejemplo. Fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en la vida sacerdotal, la fidelidad en la vida consagrada. Requiere, lógicamente, muchas virtudes, pero requiere sobre todo humildad. San José María decía con gran firmeza, para ser fieles, ser humildes. Porque si no somos humildes, pues no sabremos perdonar, no sabremos pedir perdón, nos parecerá que aquello no tiene remedio, no confiaremos en la gracia de Dios, no confiaremos tampoco en la capacidad que tenemos de mejorar, de cambiar. Para ser fieles, ser humildes, conscientes de que tenemos los pies de barro. El pecado más grave, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? La soberbia, porque ciega muchísimo. Es el enemigo del amor, la soberbia. Uno se ama tanto a sí mismo que no es capaz de amar a nadie más. Mientras que el humilde, que se sabe poca cosa, pues no tiene apego a su propio yo, porque le parece que no vale la pena. ¿Quién soy yo para tener apego a mi propio yo? Yo tengo que querer primero a Dios y después a tanta gente que vale la pena. Eso sí vale la pena. Dice el libro de los Proverbios, donde hay humildad, hay sabiduría. Esto es una realidad. Por tanto, donde hay soberbia, hay necedad. Necedad. Lógicamente. Donde hay humildad, hay sabiduría. Cuando conocemos a alguna persona así, sencilla, humilde, no humildica, no que haga alarde de humildad, porque entonces de humilde nada. Aquello que he comentado alguna vez en plan de broma, pero en fin, supongo que sería eso una broma, ¿no? Pero una buena religiosa que decía, pero vamos, era una broma, ¿no? Una buena religiosa que decía, llevo 20 años tratando de ser humilde. Por fin lo he conseguido. Bueno, o sea, por fin lo he conseguido, ¿no? O sea que... Hijos míos, escribía San José María, no seáis jamás engreídos, no os durmáis en las buenas obras realizadas. Obras realizadas, o sea, realmente obras buenas realizadas. Y sin embargo, no os durmáis en las buenas obras realizadas, adoptando un aire de suficiencia, porque solo el corazón humilde está preparado para no malearse. Estas cosas de sabiduría humana y cristiana, ¿verdad? Qué claras son, qué importantes son. Solo el corazón humilde está preparado para no malearse, ¿no? Los que tengan la responsabilidad de tener que gobernar o tener que mandar, digamos, en cualquier ámbito, ¿verdad? En la vida eclesiástica, en la vida civil, en la vida laboral. Pues también decía San José María, los que tengan esa responsabilidad, pues deben de ser personas que sepan mandar con gran delicadeza. Con gran delicadeza. Tienen que mandar, es su oficio, es su responsabilidad. No pueden lavarse las manos, pasar de lado, no.
pero que lo hagan con gran delicadeza, como, por así decir, suscitando que sea cada uno el que sienta la responsabilidad de sacar adelante la tarea que se le encomienda, ¿no? Eso es el arte de dirigir, el arte de gobernar, que es todo un arte, que no es nada sencillo, que desde luego requiere como fondo esa actitud de humildad, de no avasallar, de no mandar de cualquier manera, porque estás humillando a las personas, no las estás formando, no estás suscitando su libertad, las estás humillando. Así no vas a formar a nadie. Son cosas que es un arte que no es solamente un saber hacer humanamente, es mucho más que eso, también una gran delicadeza sobrenatural. En fin, tantas cosas que se pueden decir, ¿no? Podríamos decir, así dicho ya rápidamente porque yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Humildad para tener paz en el alma. Otro tema gordo, ¿eh? Humildad para tener paz en el alma. Humildad para tener presencia de Dios. Si no tenemos humildad, no tenemos presencia de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy mirando a mí mismo las 24 horas del día. Humildad para valorar y agradecer los dones de Dios. Humildad para tener conciencia de mi poquedad. Humildad para saber valorar las cosas buenas de los demás y no estar tan pagados de nosotros mismos. Humildad para saber comprender, para saber perdonar, para juzgar a los demás por nuestros propios defectos. Que yo vea, Señor, la viga en mi ojo antes que la mota en el ojo ajeno. Humildad porque mucho más me perdona a mí Dios, ya lo hemos reparado también otros días. Humildad para advertir, para corregir, para poner remedio a errores en los que quizá yo mismo caigo. Humildad para no solamente respetar, sino defender la libertad de los demás, aunque vaya contra mis propios gustos. Humildad para no enfadarse por cosas de poca importancia, que agrían el carácter, que quitan la alegría del hogar y que los demás acabarían por hacer poco o ningún caso a nuestras reprensiones. Enfadarse pocas veces, con razón y sin perder la paz interior y sin gritos, o sea, casi nada, pero así debería ser. En fin, muchas más cosas podemos decir, pero nos damos cuenta de la importancia de esta gran virtud, que ¿cómo la vamos a conseguir? Desde luego, en primer lugar, siendo muy piadosos, siendo personas que de verdad recemos, muy importante, imprescindible, esencial, tratar al Señor, a la Virgen, también con una gran rectitud de intención en nuestras acciones, en lo que hacemos, de que de verdad, de modo explícito, muchas veces cuando vamos a hacer algo de cara a los demás, lo que sea, Señor, para ti, para tu gloria. Buscar la gloria de Dios. Dice también, en este caso, decía en una carta del Beato Álvaro, buscarse a sí mismo. Cuando no somos nada, en vez de buscar la gloria de Dios, resulta absurdo. Bueno, una gran rectitud de intención. Y también ese espíritu de examen que ya hemos recordado otras veces, con una gran sinceridad con nosotros mismos, para reconocer las cosas buenas que con la gracia de Dios podemos hacer y hacemos, pero también para darnos cuenta que sin la gracia de Dios no podemos nada. Aceptar de buen grado las correcciones que nos puedan hacer. Qué tema tan importante, ¿eh? La corrección evangélica, la corrección fraterna,
que de modo oportuno, delicado, nos ayudemos a mejorar en defectos, en cosas que objetivamente no hacemos bien. Es una tarea de caridad estupenda y si somos humildes lo agradeceremos, lo reconoceremos. Bueno, pues vamos a decirle a la Virgen, Ecce ancilla Domini, Señor, aquí estoy, ayúdanos, a pesar de nuestros errores y de nuestras... Ayúdanos, Señor, a tener esta humildad tan importante, Señor, para que tú puedas actuar en nosotros, para que yo te deje actuar, bien consciente de esa necesidad. Seremos personas que tendremos paz, que daremos paz, que seremos afables y agradables en el trato, que facilitaremos tanto la convivencia y que si tenemos deber, obligación de formar, de ayudar, de dirigir, pues lo haremos bien y facilitaremos a muchos esa tarea tan necesaria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.